Ya, listo, ahora sí. Ujú. ¿Cómo están? Buenas tardes. Antes de comenzar, vamos con el solucionario de su examen que dieron, ¿no? Su examen parcial. Vamos a compartir ello. Acá está. ¿Me confirman si pueden ver la diapositiva? Perdón, el PDF. Ya, gracias. Miren, entonces, miren, en su examen parcial ha sido, pues, ¿no? Su examen parcial ha venido esta pregunta de filosofía, ¿no? Es la única pregunta que ha venido de filosofía. Y está bastante sencilla, ¿no? Está bastante sencilla porque yo incluso, ¿se acuerdan cuando recién iniciamos la CEPRE y ustedes comenzaban su octava o décima CEPRE o su decimosegunda CEPRE comenzaban ustedes? Llegó Aristóteles, llegó la semana dedicada a Aristóteles y yo les expliqué parte de la vida de Aristóteles y les dije ahí muy claro que cuando Aristóteles se hizo maestro de Alejandro Magno y Alejandro Magno se fue en campaña, ¿no? Conquistó las polis griegas para comenzar y luego conquistó el Medio Oriente. Ahí es donde Aristóteles regresa a Atenas y en Atenas funda su escuela, ¿no? Así como Platón fundó su escuela que se llamaba la Academia, ¿ok? Pero la Academia de Platón, que se llamaba la Academia, era distinta a a la escuela que funda Aristóteles. Porque Aristóteles, ¿se acuerdan que les dije? Su escuela que funda, Aristóteles, estaba al costado del templo de Apolo Liceo y por eso recibe el nombre de Liceo, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije eso? ¿No? Y en esa escuela, el Liceo, ahí estaba pues su, su escuela en sí, ¿no? Donde daba clases a sus alumnos, pero funcionaba su jardín botánico, su zoológico, su biblioteca, ¿no? Por eso les dije que cuando se murió Alejandro y los griegos, como los atenienses, quisieron sublevarse y dar muerte a todos los griegos, macedonios, obviamente que a quien más le quisieron matar, a quien más le tuvieron ganas, como diríamos coloquialmente, fue Aristóteles, ¿no? Pero Aristóteles dejó todo su liceo al mando de Teofrasto y Teofrasto se queda con todo el liceo. Pero yo ahí les había contado que Aristóteles en clase se daba cuenta que tenía discípulos muy inteligentes, ¿no? Tenía alumnos muy sobresalientes, ¿no? No como el turno tarde, ¿no? Por eso a esos alumnos inteligentes, ¿no? Por ejemplo, del turno mañana, obviamente, los invitaba a quedarse, ¿no? Los invitaba a quedarse y a seguir discutiendo, dialogando sobre algún tema filosófico, ¿no? Obviamente que no se quedaban en el salón de clases, por decirlo así, ¿no? Sino que iban al jardín y en el jardín comenzaban a caminar, a pasear, a andar, conversando sobre un tema. Y ahí les dije que a los discípulos de Aristóteles se lo llamaban peripatos. ¿Y por qué eran peripatos? ¿Porque eran como Coqui y Belaúnde del Perú? No, porque el verbo griego pasear, caminar, andar significa peripateo y de peripateo viene peripato, que en castellano es peripatético, que en castellano es peripatético. Por eso, cuando hablamos de los discípulos de Aristóteles, nos referimos a los peripatos, en castellano peripatéticos, pero como son muchos, son peripatéticos. Esos son los discípulos de Aristóteles en esa época, los famosos peripatéticos, los que caminaban, los que andaban con el discípulo
los que caminaban con el maestro, en este caso, Aristóteles, ¿no? Por eso, no lo olvides hasta que ingreses a la uni en febrero del próximo año, por ejemplo, que a la escuela de Aristóteles se le conocía como el Liceo o también llamada como la de los peripatéticos. Entonces, al toque, ¿no? La respuesta en esta única pregunta de filosofía que vino en el examen era la B, ¿no? Aristóteles, ¿no? Ya si marcabas San Agustín, pues era obvio que eras del turno tarde, pues, ¿no? Era para matarse, ¿no? Pero la respuesta correcta entonces, muchachos, era Aristóteles, ¿no? Sencillo, fácil, ¿no? Lo que se había explicado, lo que se había dicho en clase, ¿no? Esa es literatura, ¿no? Se tienen que preguntarle a su profesor o a su profesora de literatura cuál es la clave de la 56 y la 60, me dicen, ¿no? Una 60, 60 es política, ¿no? Dices a tu profesor va de historia, pues, ¿no? Tienes que preguntarle. Claro, de actualidad, ¿no? Pero eso lo responden los de historia. Otra cosa, ya justo cuando yo me conecté, hace unos minutos y estaban haciendo ejercicios de química, por ahí escuché, ¿no? De que, a ver, profe, hágame un ejercicio de la Academia Vallejo, donde yo estoy estudiando paralelo en la UNI, ¿no? Les cuento un detalle, ¿no? Para que no pierdan el tiempo. Es cierto, ¿no? De que en la Academia César Vallejo, Pitágoras o Eureka, donde están, les proponen nuevos ejercicios, ¿no? Mucho más complejos, mucho más discípulos, ¿no? Y que les ayudan, ¿no? ¿No? A entrenarse, ¿no? A mejorar su destreza para resolver más rápido los problemas que plantea la UNI, ¿no? Pero el secreto que te doy, hasta que ingreses después de la próxima Copa América que se va a jugar en Colombia, lo mejor, lo ideal, es que busques, por ejemplo, busques los exámenes, los solucionarios, las separatas de los ciclos anteriores, porque cuando se hacen los exámenes tanto de la UNI o tanto de admisión, todas estas preguntas que desarrollan en clase, de las separatas, del libro, de admisión, etcétera, etcétera, lo que hacen los profesores en la uni es simplemente repetir esas preguntas y les cambian, ¿no? Los datos o le agregan algún detalle más, ¿no? Entonces, si tú eres un lobo respondiendo exámenes, ejercicios de las separatas o libros de ciclos anteriores, la vas a hacer, ¿no? No vas a perder tanto tiempo complicándote con ejercicios tan difíciles de otros sitios, ¿no? Claro, ¿no? No está mal tampoco, ¿no? Porque, como te digo, te sirve de destreza, ¿no? De habilidad, ¿ya? Pero si quieres así, tú tanto que pides, ¿no? Y suplicas por las fijas, pues las fijas están en que resuelvas ejercicios de la uni antiguos, ¿no? Porque cualquiera de esos van a volver a aparecer con los datos cambiados nada más, ¿no? O, o con algún tipo de modificación leve, ¿no? Entonces, yo te recomiendo eso si es que quieres ingresar lo más próximo posible, ¿no? Entonces, así esa modificación. Recuerdan, ¿no? Ustedes que han comenzado la CEPRE-UNI en el 2018 o 19, recuerden que cuando salían de la UNI, de clases, en Magdalena o en la Tupac, habían señores que vendían, ¿no? Los exámenes anteriores, ¿no? Eso trata de conseguir, ¿no? Exámenes anteriores, separatas anteriores, libros anteriores, ¿no? Ahí está el secreto, ¿no? Como dicen, el secreto de tu éxito, ¿no? Bueno, entonces espero que aproveches ese datazo que te doy, ¿no? Para que la puedas hacer, aunque sea en agosto, ¿no? Por admisión. Voy a dejar de compartir para enseñarles la separata de hoy día. ¿Mm? Claro, recontra, sí, claro, ¿no? Recontra, estoy hace tiempo acá. Entonces, entonces ya me las sé todas.
Estoy acá desde cuándo, desde el 2010. Entonces, tengo más tiempo que muchos cicleros acá. Ujú. Sí, pues ya se van a graduar, ¿no? Ya tengo como 5 años, ¿no? Como estudiando en la uni. Ujú. A ver. Voy a compartir otra vez un ratito. Voy a compartir. Y ahora sí. Ujú, ujú. Ya, ahora sí. ¿Me confirman, muchachos, si pueden ver la separata? La diapositiva, perdón. Ya, chévere, gracias. Ya, gracias. Miren, entonces, después de haberte dado ese datazo para tus exámenes, vamos con el tema de hoy que nos toca, filosofía política, ¿no? Vamos a hablar de filosofía política y las teorías políticas que hay en esta disciplina filosófica. Miren, como muy bien dice la diapositiva, ¿no? Seguro los cicleros deben recordar esta foto. Esta foto está desde la marcha que sacaron al tío Merino, ¿no? Está del 2020, pues, ¿no? Que fue eso. Los cicleros lo deben recordar, esta foto que se ubicó en esa diapositiva, ¿no? Pero bueno, al margen de ese remember que hacen ese recordatorio que hacen los cicleros, ¿no? Si me preguntan, ¿no? ¿Qué estudia la filosofía política? Yo les puedo responder con total tranquilidad, ¿no? Con total seguridad, que la filosofía política estudia la relación política entre estas personas que ven acá, ¿no? Entre los individuos que conforman o que están en una sociedad. Recuerda que cuando nos referimos a individuos en una sociedad o en una comunidad política que es el Estado, nos estamos refiriendo principalmente a los ciudadanos. Todos estos individuos, por ejemplo, que fueron a protestar el 14 de noviembre del 2020 en plena epidemia para sacar al tío Merino, que lo sacó al tío Vizcarra, todos esos individuos representan, o son, mejor dicho, ciudadanos, ¿no? Y esos ciudadanos, esos individuos o ciudadanos, son los que conforman el Estado. En términos de la filosofía política, nunca lo olvides, hasta después del Mundial de Qatar 2022, esos individuos son los famosos ciudadanos, los que poseen derechos y deberes en la sociedad. Entonces, profe, ¿qué estudia la filosofía política? Justo estudia la relación que hay entre estos individuos en la sociedad, cómo ellos se relacionan para poder establecer formas de gobierno y que el Estado pueda progresar, que el Estado pueda salir adelante y no termine un mamarracho como está ahora el Perú, ¿no? Eso es lo que estudian, ¿no? Y obviamente cómo se relacionan con quien ha tomado el poder, ¿no? En este caso, en nuestro país, lamentablemente, el tío Peter, ¿no? Entonces, cómo nosotros como ciudadanos nos relacionamos, nos vinculamos con los otros ciudadanos y con las autoridades, ¿no? Con los funcionarios públicos, ¿no? Con los congresistas, tu tío Peter, tu tío Cerrón, o con los que postulan a la municipalidad, ¿no? Como tu tío Porqui o el tío Urresti o la mismocracia forzada y toda esa gente, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que estudia, obviamente, la filosofía política. Cómo los individuos, es decir, los ciudadanos, se relacionan, se vinculan entre sí en una sociedad, en una comunidad política que es el Estado, ¿no? Por eso a la filosofía política le interesa aclarar, criticar, justificar, precisar todos los conceptos políticos o todas las ideas políticas que van a surgir en esta comunidad política, en esta sociedad. Profe, ¿cuáles son esos conceptos o ideas que surgen en una comunidad política? Son, por ejemplo, la misma idea de Estado, la misma idea de comunidad política. Recuerda,
como diría tu profesora de razonamiento verbal, Estado en filosofía política, tómalo como sinónimo de comunidad política. Funcionan como lo mismo. Pero ¿qué otro concepto más hay, profe? Aparte de Estado o comunidad política. Gobierno, formas de gobierno, poder político, el bien común, los derechos fundamentales, las leyes, la justicia, la libertad, la soberanía. Todos esos conceptos surgen pues en este vínculo, en esta relación que hay entre los ciudadanos en la sociedad, ¿no? Por eso, cuando el tío Merino tomó el poder de manera ilegítima, pues los ciudadanos desconocían su soberanía, desconocían que él pueda tomar el poder político de la sociedad, desconocían que él podía tomar el poder político del Estado. Por eso fueron y se lo mecharon en las calles. Y justo ese detalle, esa relación, ¿no? Y esos conceptos que aparecen ahí, es lo que estudia la filosofía política. Ahora bien, hay muchas teorías, los cicleros deben recordar, hay muchas teorías políticas, ¿no? Hay muchas teorías políticas. Pero en este caso, en esta semana, nos vamos a centrar principalmente en las teorías políticas de la modernidad y de la época contemporánea, es decir, siglo XX. Profe, ¿y las teorías políticas de la antigüedad no las va a explicar? ¿Es un vago, un relajado? ¿Para eso pago? ¿Para que no me expliquen las teorías políticas de la época antigua? No, no es así. Los cicleros deben haberse dado cuenta, los nuevos, ¿no? Bueno, dice que hay nuevos, ¿no? Pero no sabemos si en realidad son, ¿no? Ya tienen ya como 25 años y dicen que son nuevos en la CEPRE. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Las teorías políticas en la antigüedad, en la época griega, en alguna manera ya la hemos visto. Profe, ¿cuándo que no me he dado cuenta? Cuando estabas dormido en clase, pues, ¿no? Cuando hicimos, por ejemplo, Platón y Aristóteles, ¿no? Cuando hicimos Platón y Aristóteles, ¿se acuerdan? En la semana 3 y 4, si no me equivoco, ahí habíamos desarrollado la teoría política de Platón al final y de Aristóteles también al final, que son las más importantes, ¿no? Y que se van a replicar incluso en la época medieval. Por eso les digo, ya lo hemos visto en alguna manera, ¿no? Por eso ahora vamos a ver esta parte que tiene que ver con la modernidad. Sí, pues creo que sí, Joshua. Fácil, ¿eh? Fácil. Entonces, miren, la primera teoría política que aparece en la época moderna es la que aparece estrictamente en el Renacimiento. En el Renacimiento. Y esa la inaugura este filósofo italiano que se llama, ¿cómo se llama? ¿Se llama Totti o Pirlo? ¿Cómo se llama este filósofo italiano? ¿Totti o Pirlo? No, es Nicolás Maquiavelo, ¿no? Él plantea una teoría política que va a romper con la tradición política griega de la antigüedad. Nicolás Maquiavelo es el principal pensador o el principal político de la época del Renacimiento. Es el más importante pensador político en la época del Renacimiento. Y todo su tratado de política, lo más importante de su tratado de política, Maquiavelo lo va a plasmar en esto de acá, en este bonito libro llamado El Príncipe. Pero no vayas a marcar en el examen el Principito, ¿no? Una vez vino así en la uni y todo el mundo marcó Principito, pensando que era el resumen del Príncipe, una cosa así, ¿ya? Eso solamente hacen los del turno tarde, ¿ok? No cometan ese error, ¿ok? Entonces, miren, Nicolás Maquiavelo va a plantear una teoría política que rompe con la tradición filosófica griega.
Hay una diferencia abismal. Como diría tu tío Thomas Kuhn, Maquiavelo planteó un paradigma en política totalmente distinto al paradigma político de la época antigua, desarrollado por Aristóteles y por Platón principalmente. Profe, ¿cuál es la diferencia, no? ¿Cuál es la diferencia? La siguiente. En la época griega, por ejemplo, en Platón, ¿se acuerdan que yo expliqué la teoría política de Platón? Si en el examen de la CEPRE te preguntan, marque usted, diga usted, ¿cuál es la teoría política de Platón? ¿Cuál es la teoría política de Platón? ¿Cuál es la teoría política de Platón? ¿Tú qué vas a marcar? ¿La lucha de clases o el estado ideal? ¿Cuál vas a marcar tú? ¿La lucha de clases o el estado ideal? ¿Qué vas a marcar tú como alumno? Muy bien, el estado ideal. ¿Y eso dónde se ve? ¿Dónde se ve el famoso estado ideal en Platón? ¿Se ve cuando yo voy al baño? ¿Cuando voy al baño lo veo ahí? No, eso se ve en la famosa alegoría de la caverna. Por eso yo les dije, ¿quién es, no? ¿Quién es el primer ser humano, el primer hombre que se desencadena del fondo de la caverna, sale fuera de la caverna y contempla la luz del sol? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese primero? ¿El que ganó el cómputo general? ¿El que sacó primer puesto postulando a sistemas? ¿Ese es el primer puesto de la UNI? No. Quien se desencadena del fondo de la caverna y sale de ella y contempla la luz del sol, ese es el rey filósofo. Es el que ha contemplado el sol, entendido como el bien, como el conocimiento de todas las formas. Por eso, si yo he conocido el conocimiento de todas las formas, ¿cómo soy? ¿Soy sabio o ignorante como tu profesor de economía? ¿Soy sabio o ignorante como tu profesor de economía? Obviamente que soy sabio. Por eso soy el mejor para poder gobernar la polis. Por eso para Platón era totalmente una aberración que la democracia exista. Porque ahí cualquiera como tu tío Peter o Cerrón o la China Keiko con su tupper podían gobernar. Es decir, los más ignorantes podían llegar al poder. Y obviamente que iban a tomar, como lo hace tu tío Peter, malas decisiones en el gobierno, malas decisiones para el Estado. Por eso no cualquiera podía gobernar. Se dan cuenta que siempre era el mejor. En este caso, el rey filósofo. Aristóteles, ¿qué va a decir? Quien debe gobernar debe ser aquel que ha cultivado las virtudes, que se ha vuelto virtuoso, que se ha vuelto sabio y prudente. Es decir, tampoco es cualquier individuo el que va a gobernar, sino el que ha contemplado las virtudes. Por eso se dan cuenta que en el mundo griego, claro, más o menos así, después de varios siglos, en el mundo griego siempre era el mejor, el más virtuoso, el más bueno, el más sabio. Pero Maquiavelo se da cuenta que no era así, que la realidad política, que la experiencia política real, concreta, tangible, no es así. Hay muchos Peter Castillo, hay muchas Chinas Keiko con su tupper, muchos Cerrón, muchos Urrestis, muchos Forsyth, etcétera, etcétera. Hay muchos ignorantes dedicados a la política. Por eso Maquiavelo va a considerar que la filosofía política planteada por los griegos viene a ser básicamente un ideal, ¿no? Un ideal, ¿no? Algo que no corresponde básicamente con la realidad. Por eso, la reflexión que hace Maquiavelo ya va a girar en torno a esta realidad política concreta, tangible, donde se va a preocupar por enseñarle al gobernante, al príncipe,
los medios, los mecanismos para que puedan ingresar a la UNI, no, para que puedan llegar al poder político. Ese es el fin, el propósito. Y ya no tiene nada que ver con esta idea griega de Aristóteles y sobre todo de Platón, de hablar del buen gobernante, ¿no? Donde el buen gobernante era el rey filósofo, ¿no? Que era el más virtuoso, el más bueno, porque había contemplado el bien, ¿no? Entonces, se rompe con esa idealización griega. Y además, esto es así para Maquiavelo, porque cuando ustedes leen ese bonito libro, que es El Príncipe, que no es un libro muy extenso, es bastante breve, bastante corto, como si fuera uno de los cuentos de Borges como ficciones, es bastante breve. Él toma como modelo, Maquiavelo, a un político muy importante en Italia. Profe, ¿quién era ese político muy importante que Maquiavelo toma como referencia en su Príncipe? ¿Quién era? ¿El tío Porky, que ni siquiera sabe hablar, balbucea porque anda ebrio? ¿No? ¿O tu tío Peter era? No, tu Peter ni habla, ¿no? Y repite como loro el pueblo, el pueblo, el pueblo, y no sabe lo que es el pueblo. No, el político más importante de la época de Maquiavelo, y que Maquiavelo lo toma como referencia para plantear su teoría política en este libro, El Príncipe, es César Borgia. Va a exaltar en este tratado de política, va a exaltar la actividad política, la destreza política, la habilidad política que tiene César Borgia. Y ustedes deben saber quién es César Borgia, ¿no? Tu profesor vago de historia seguro te habrá contado que César Borgia, ¿quién fue? ¿Quién fue César Borgia? ¿Un piloto de Fórmula 1? ¿Quién fue César Borgia? ¿Jugó en Alianza Lima? ¿En la U? ¿En el Real Madrid? ¿En el Barcelona? No. César Borgia fue el hijo del Papa Alejandro VI, ¿no? Del famoso Papa Borgia. Recuerden que estamos en una época donde en el Vaticano los papas tenían pues esposas, mujeres, amantes, hijos, hijas, hacían orgías, fiestas, ¿no? Una época de corrupción en el Vaticano, ¿no? Y en ese contexto es que aparece César Borgia. Y ese personaje, Maquiavelo lo toma como modelo para plasmar el príncipe. ¿Y qué es lo que va a plantear ahí profesor Maquiavelo en el príncipe? Lo siguiente, él va a decir que los políticos, como el príncipe, tienen, tienen que desarrollar habilidades que van a ser los medios para conseguir, para alcanzar el éxito político al margen totalmente de las consideraciones morales, éticas. Es decir, ese éxito político no es otra cosa que el poder político. En castellano, lo que te quiere decir Maquiavelo en El Príncipe es que los políticos tienen un montón de medios para llegar al poder político, es decir, para poder gobernar el Estado. Y como él hace hincapié acá, al margen de las consideraciones morales o éticas. Porque lo interesante del príncipe, y escúchame esto para que puedas marcar correctamente en tu examen de admisión de febrero del próximo año cuando ingreses a la UNI, que Maquiavelo, además que rompe con esa tradición griega, porque ya no es una versión idealizada de la política, donde el más bueno, el más virtuoso puede gobernar, sino que además rompe con este vínculo que en la época griega había entre la ética y la política. Tanto para Platón como para Aristóteles, la política y la ética estaban muy vinculados. Por eso para Aristóteles, una persona inmoral, es decir, que no distingue entre lo que es bueno y que es malo, no podía pues, ser un buen gobernante, no podía ser el mejor gobernante para la polis. ¿No? Hay ese enlace, ¿no?
esa vinculación. Por eso era muy importante el cultivo de virtudes tanto éticas como de no éticas para Aristóteles. Por esa razón, el vínculo con la política y la ética en el mundo griego era muy fuerte. Y eso rompe también Maquiavelo, ¿no? Ya deja de lado las posiciones éticas o morales que podemos tener. Incluso también rompe con esa idea antigua también, pero que pega mucho en el medioevo, de que supuestamente los reyes que gobernaban la ciudad, por ejemplo, o el estado, su poder venía de Dios, que supuestamente Papa Lindo, Jesucristo Superstar les había dado el poder político para que ellos gobiernen. Por eso se decía que el rey representa el poder de Dios en la tierra, ¿no? Esa idea en el medioevo era muy común. Con eso también rompe, ¿no? Él cuestiona esta idea de que supuestamente exista supuestamente un poder divino, ¿no? O sobrenatural impuesto a los príncipes o a los reyes, ¿no? A la famosa monarquía, ¿no? Por eso es toda una superación, por eso es todo un punto de vista totalmente distinto la teoría política de Maquiavelo. Y claro, ¿no? Cuando él ya habla de medios para conseguir el poder político, estas habilidades que él va a proponer para que desarrolle el príncipe o el gobernante, no van a ser al estilo griego, ¿no? Que supuestamente era cultivar virtudes o descubrir el bien, ¿no? Contemplar el bien, ¿no? Sino él ya hablar de virtudes, pero de virtudes que para los griegos serían una total aberración, porque Maquiavelo, ya como está rompiendo con todo eso, va a decir que una de esas habilidades que tiene el político para llegar al poder es, por ejemplo, lo que te hizo tu ex, el engaño, ¿no? Y eso, por ejemplo, lo hemos visto en las campañas políticas, ¿no? ¿Se acuerdan? Tu tío Peter cuando salió con la China Keiko con su tupper allí en el famoso debate presidencial, les preguntaron, ¿no? ¿Va a estar en contra de la reforma universitaria liderada por la SUNEDU? ¿Y tu tío Peter qué hizo? Igualito que tu ex. En tu cara te mintió, ¿no? En tu cara te negó, ¿no? Dijo, no, no voy a apoyar ninguna contrarreforma contra la ley universitaria que dirige la SUNEDU, ¿no? Está muy bien que siga eso adelante. Pero cuando llegó al poder, hizo todo lo contrario, ¿no? Apoyó la propuesta de los animales, iba a decir, de los congresistas de la República para bajarse a la SUNEDU. Ese tipo de habilidades que dice Maquiavelo, que incluso llama virtudes, como el engaño, son los medios que tiene el político para llegar al poder. Pero también está esta parte de la coyuntura, ¿no? De la famosa coyuntura. Es decir, el político como medio para llegar al poder se puede aprovechar de las circunstancias políticas. A eso llaman la coyuntura. Profe, ¿cómo qué? Así, cuando tu tío Peter pasó a segunda vuelta con la China Keiko y su tupper, él en esa coyuntura política, en esa circunstancia, en esa situación, se aprovechó muy bien, ¿no? Y dijo, la tía Keiko es una corrupta, ¿no? Obvio, con justa razón, ¿no? Pero dijo, no es una corrupta, una ladrona, procesada, con justa razón, pero se aprovechó de esa coyuntura, de esa situación, para llegar al poder político, ¿no? Y así tú votaste por el tío Peter, pues, ¿no? Como tus profesores de historia, ¿no? Que votaron por el tío Peter. Entonces se aprovechó de esa circunstancia, desarrolló esas habilidades y logró, como diría Maquiavelo, el éxito político. Es decir, logró el poder político. Por eso es toda una estrategia para llegar al poder político y no solamente llegar al poder político, ¿no? Sino conservarlo, ¿no? Mantenerlo. Por eso Maquiavelo en este bonito libro va a decir que uno de los mecanismos
que el político tiene para perseverar en el poder, ¿no? Para mantenerse en el poder, es tener a sus contrincantes, a sus rivales políticos cerca de él, porque así yo voy a saber qué piensan y yo me puedo adelantar a eso políticamente, ¿no? ¿No? Ellos, por ejemplo, pueden estar, mis enemigos políticos pueden estar en contra, ¿no? De, de, qué sé yo, del matrimonio igualitario o en contra del aborto, pero como yo sé que el pueblo más bien quiere lo contrario, que se legalice el aborto, que haya matrimonio igualitario, entonces como ya estoy escuchando que hablan de eso, ya, firmo un decreto que ya el aborto es legal y el matrimonio igualitario ya se puede dar. ¿Sí? Los atrasé, ¿no? Así como tú atrasaste a tu amigo con su flaca, igualito, ¿no? Lo atrasaron, los atrasaste. Y así él puede mantenerse en el poder, ¿no? Porque a quien van a reconocer como el mérito de haber hecho eso bien, va a ser al tío Peter y no a sus opositores, ¿no? Y lo van a reelegir por eso. Y a todo eso, lo que te digo, a toda esta estrategia que él plantea, se lo conoce como el arte de gobernar, ¿no? Como el arte de gobernar. Ese es el arte de gobernar para Maquiavelo. Como se dan cuenta, ya no es tan idealizado como lo que proponen los griegos, como Platón o Aristóteles, y además, por ende, está totalmente desvinculado de la ética, ¿no? Y eso ya, los reparos éticos, morales, ya no cuentan acá para Maquiavelo, ¿no? Más bien hay que aprovecharse de todas esas circunstancias en las que podemos encontrarnos políticamente, ¿no? Pero bueno, vamos ahora con el otro que sigue, que es Thomas Hobbes, ¿no? Y miren, Thomas Hobbes es un filósofo bastante interesante porque, miren, es muy complicado clasificar qué tipo de filósofo es en el sentido que cuando nosotros, por ejemplo, hablamos Descartes, racionalista, ¿no? Locke, empirista, ¿no? Hume, empirista, ¿no? Leibniz, racionalista, ¿no? Pero en este caso, Hobbes, que ya está dentro de ese siglo donde aparece Descartes, Hume, perdón, y hay toda esa polémica entre racionalistas y empiristas, es muy complicado clasificarlo a Hobbes, ¿no? ¿Por qué? Porque él comienza como empirista, es seguidor de las ideas empiristas de Locke, Berkeley y Hume, pero a diferencia de ellos, es muy admirador de los enunciados y del método de la matemática, es decir, de enunciados que son propios o que provienen exclusivamente de la razón, ¿no? Por eso es muy complicado ponerlo, ¿no? Si es racionalista, empirista, etcétera, etcétera, ¿no? Pero obviamente eso no nos importa. Lo que nos importa hoy día es esto de acá, hablar de su tratado de filosofía política. Y su tratado de filosofía política se la conoce como el nombre de su libro, ¿no? El famoso Leviatán. En el famoso Leviatán, ahí va a estar escrita su teoría política, ahí va a desarrollar las principales ideas que Hobbes tiene sobre política. Y obviamente, estos pensadores, como Hobbes, como Locke, que vamos a explicar hace un momento, son pues, en alguna manera, pues, el antecedente de lo que van a desarrollar, de lo que van a reflexionar los pensadores de la Ilustración. Tú recordarás cuando hicimos en esa semana 6, ¿no? Las ideas que plantearon, por ejemplo, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, hablaban del estado de naturaleza, ¿no? Hablaban del estado de naturaleza, hablaban del contrato social. Esas ideas germinan o se inician pues acá con Thomas Hobbes y con John Locke. Por eso cuando tú, por ejemplo, en vez que ves películas para adultos mientras estás escuchando la clase de la CPRUNI, descargas internet el famoso Leviatán. En el Leviatán vas a encontrar el famoso término del estado de naturaleza. Y él, Thomas Hobbes, en el estado de naturaleza va a decir que el hombre, miren, cuestionando a Aristóteles, va a decir,
en el estado de naturaleza, el hombre no es un animal social, como diría Aristóteles, no es un animal social que coopera, que es solidario con sus semejantes, ¿no? No hay eso, dice. Dice, en el estado de naturaleza, el hombre es egoísta por naturaleza, ¿no? Es egoísta por naturaleza. Pero claro, ¿no? Ya viendo cómo van a ser las ideas ilustradas, ¿no? Como esto es la base de las ideas de ilustración, Hobbes va a decir que, obviamente que en el estado de naturaleza es un estado donde los hombres son egoístas por naturaleza, pero además que es un estado donde los hombres son egoístas por naturaleza, es un estado antes del surgimiento del Estado moderno, antes del surgimiento de la sociedad. Pero como es un estado antes de que aparezca el estado de naturaleza, es un estado antes que aparezca el estado moderno, ¿no? La comunidad política en sí, y donde todos son egoístas, obviamente que como todos son egoístas, eso va a traer como consecuencia algo terrible. ¿Cuál va a ser lo terrible? ¿Que no ingreses a la uni este ciclo? No, la consecuencia de que los hombres en el estado de naturaleza sean egoístas, trae como consecuencia que van a vivir en un estado constante y terrible de guerra. No esto es guerra que tú ves en las tardes, sino en un estado constante de guerra, donde todos están peleando todos contra todos. Por eso, como es un estado de guerra donde todos se pelean, obviamente, ¿qué va a surgir? Va a surgir la muerte, va a surgir la desigualdad, no va a haber propiedad privada, va a haber injusticia, ¿no? Va a prevalecer, por ejemplo, no solamente la guerra, la fuerza, el engaño. Se dan cuenta que Hobbes tiene una percepción muy negativa de lo que es el estado ideal, ¿no? Donde supuestamente los hombres se basan en mero egoísmo. Y por eso se desata toda una guerra de todos contra todos, donde la amenaza de muerte es constante, ¿no? Donde muchos van a morir, ¿no? Donde no va a haber ni propiedad privada, ni justicia, y solo persevera o predomina el más fuerte o el que engaña en la sociedad. Por eso la vida, como diría Hobbes en esta situación, se hace bastante difícil, ¿no? Bastante complicada, ¿no? Entonces, la consecuencia de esto es, ¿y ahora cuál es la solución? ¿Cuál es la solución para evitar que los hombres sigan muriendo? ¿Cuál es la solución, profe, para evitar que los hombres sean egoístas? ¿Cuál es la solución? ¿Un repaso en Eureka en las tardes? ¿Un repaso en Eureka? No. La solución para Thomas Hobbes es plantear, constituir un nuevo contrato social. En ese contrato social, mejor dicho, los hombres, va a decir Hobbes, llevados por ese temor de no ingresar, no, llevados por ese temor a la muerte, porque están en ese estado de egoísmo y constante guerra, pelea entre todos, llevados por ese temor a la muerte, para salir de ese estado de naturaleza, van a establecer pues un acuerdo, un pacto político. Y ese acuerdo o pacto político no es otra cosa que el famoso Estado, perdón, el famoso contrato social. El contrato social, con el contrato social, no se olviden, surge el Estado para Thomas Hobbes. Con el contrato social surge el Estado moderno. Y ese Estado o Estado moderno que surge con el contrato social es lo que se conoce con el nombre del famoso Leviatán. Pero, profe, ¿en qué va a constituir ese famoso contrato social para que surja el Estado moderno, ¿no? El famoso Leviatán? En que todos deben renunciar a qué? En que todos deben renunciar a su vacante o en que todos deben renunciar a la CEPREUNI. ¿En eso consiste? No, en que todos deben
renunciar al derecho de gobernarse por sí mismos. Porque si no renuncian al derecho de gobernarse por sí mismos, vamos a seguir en este estado de guerra, donde todo el mundo se quiere matar entre sí. Por ejemplo, profe, lo que estamos viviendo en el país, ¿no? Tu tío Peter se quiere matar con la gente del Congreso y viceversa. Todos los partidos políticos se quieren matar, se sacan los ojos entre sí. Estamos en un estado de naturaleza, donde es un estado de mero egoísmo y no se constituye ningún estado, ¿no? Por eso el desastre en el cual vivimos. Lo que propondría ahí Hobbes es que hay que todos los ciudadanos deben renunciar a su derecho a gobernarse por sí mismo. Así se pone fin a este caos, se pone fin a esta guerra y se pone fin a la muerte. ¿No? Es garantizar la vida de todos los ciudadanos. Y para eso, ¿a quién le vamos a dar, profe, la voluntad de gobernar? Al soberano, pues. El soberano, que para Hobbes puede ser un individuo, un ciudadano, o una asamblea de ciudadanos, es quien va a administrar los derechos de los ciudadanos, ¿no? Es el poder del soberano, pues, ¿no? No solamente administrar esos derechos como libertad, igualdad, sino, por ejemplo, el de la propiedad privada, ¿no? Se va a encargar de administrarlo, en este caso el soberano, ya sea como individuo o como una asamblea de ciudadanos. Eso es lo que plantea Thomas Hobbes. Luego seguimos con nuestro amigo John Locke, que también lo conoces, perdón, como empirista, ¿no? Pero John Locke va, no olvides esto, John Locke, su teoría política, la teoría política de John Locke se conoce como el liberalismo político. Cuando en el examen de admisión te pregunten, en la época moderna, siglo XVII, ¿quién planteó el liberalismo político? Tú no marcas, pues, Guzmán, sino marcas John Locke. Y John Locke nos va a hablar que en el famoso estado de naturaleza, ¿no? En el famoso estado de naturaleza, ¿no? En el famoso estado de naturaleza, uno, dice John Locke, los hombres rechazan esta idea del derecho divino. Es decir, Locke no considera la idea de que los reyes o los gobernantes hayan heredado el poder de Dios. Y eso tiene sentido porque cuando las ideas de la Ilustración se manifiestan, se expresan en Inglaterra, recuerda que John Locke es de la Premier League, ellos van a cuestionar esa idea, pues, de que supuestamente los reyes de Inglaterra o la reina de Inglaterra, su poder sea divino, ¿no? Eso es lo primero que va a cuestionar o criticar John Locke. Pero además de eso, él va a agregar que en ese estado de naturaleza, el hombre es por naturaleza, siguiendo ideas de Aristóteles, un animal sociable, un animal muy solidario, donde la razón del hombre va a enseñar a los seres humanos, donde la razón del hombre va a enseñar a los seres humanos que todos somos iguales y libres por naturaleza, que todos somos iguales y libres por naturaleza. Todos tenemos derecho ¿a qué? A ingresar a la uni. Todos tenemos derecho a postular 10, 15 veces a la uni, por CEPRE, por admisión, ¿no? Aunque tu papá haga malabares para conseguirte plata para que postules, pero todos tenemos derechos a postular a la uni por la CEPRE. ¿No? Por eso, se dan cuenta que este estado de naturaleza que plantea Locke no es como lo plantea Hobbes, de una guerra de todos contra todos. Más bien, el estado de naturaleza, para Hobbes, para Locke, es donde los hombres viven de acuerdo con la razón, ¿no? La razón es la que va supuestamente a guiar este estado de naturaleza, ¿no? Pero obviamente, ¿no? Locke va a añadir algo importante, que es también el contrato social, ¿no? Es decir, Locke va a decir para que
edifique, ¿no? Se constituye el gobierno civil, que es el Estado, tiene que haber un contrato social, ¿no? Por eso la razón, va a decir Locke, persuade a los ciudadanos, persuade a los hombres que sus derechos naturales, es decir, igualdad, libertad, propiedad privada, pueden protegerse mejor mediante un gobierno civil. El gobierno civil puede garantizar estos derechos naturales, fundamentales, como la igualdad, la libertad o la propiedad privada, ¿no? Por eso si tú tienes tu carrito, tu casa, la sociedad civil, o el gobierno civil, mejor dicho, es quien garantiza todos estos derechos a todos los ciudadanos, ¿no? Eso es lo que plantea nuestro amigo John Locke. Y por último, para terminar, para irnos a almorzar, está la teoría política de Jürgen Habermas. Jürgen Habermas va a plantear en política la famosa idea de la democracia participativa. Y esa democracia participativa, ¿en qué consiste? Consiste en lo siguiente. Él va a decir que la democracia participativa es una nueva forma de gobierno, o mejor dicho, una nueva forma de democracia, una nueva forma de democracia, pero basada en la participación política. ¿Por qué, profe? Porque Habermas va a hablar, va a decir que en el Estado, en la famosa comunidad política, hay varios discursos. Profe, ¿qué quiere decir con eso de discurso? Ya me está complicando las cosas. Cuando Habermas se refiere a discursos, está hablando, está diciendo que hay distintas posiciones políticas, no solamente políticas, sino sociales, éticas, morales. Por ejemplo, Habermas dice, en la sociedad, en la comunidad política, hay muchos discursos, es decir, muchas distintas posiciones políticas, como por ejemplo, en las elecciones presidenciales, había muchos discursos políticos. Por ejemplo, la del tío Urresti, la del pescadito prepap, la de tu tío Porky, la de Hernando de Soto con Chibolín, Vizcarra con Richard Swing, Mismocracia Forsyth, Julio Guzmán saliendo corriendo del hotel quemándose, ¿no? El tío Johnny, la tío Vero, el cura Marco Arana, tu tío Peter Concerrón, ¿no? El Burbujita Bengoelea, o sea, había un montón de posiciones políticas que tenían distintas perspectivas muy diferentes en política, en moral, en social. Por eso recuerda que muchos decían, no, yo estoy a favor de una nueva constitución. No, yo no estoy a favor de una nueva constitución. La de Chino Fujimori, esa se queda. Otros decían, no, yo estoy a favor del aborto. Otros decían, no, yo no. Otros decían, yo estoy a favor del matrimonio igualitario. Otros decían, yo no. Eran distintos discursos, distintas posiciones políticas. Y Habermas dice, si esas posiciones políticas, si esos discursos no se ponen de acuerdo, ¿cómo vamos a terminar? Como el Perú, un desastre, un desmadre, ¿no? Incluso esta semana salió un bailarín de H. Bahía bailando en el Poder Judicial, vía internet. O sea, somos un desmadre porque no nos ponemos de acuerdo. Habermas dice, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? Mediante el diálogo. Mediante el diálogo político participativo podemos llegar a un consenso. Y si llegamos a un consenso, entonces este país puede progresar, puede salir adelante. En ese diálogo igualitario, participativo, se llega a un consenso, a un acuerdo, y el Estado, la comunidad política, puede funcionar. Eso es lo que plantea nuestro amigo Jürgen Habermas. Voy a dejar de compartir, muchachos, para dar las claves de esta semana, ¿no? Si es que no tienen ninguna pregunta, duda o trauma del partido del lunes, ¿no? A ver, ¿dónde están las preguntas de esta semana? Un ratito, no se vayan. Ya, acá está. Ya, la clave de la 1 es casa, 1 casa,
1 casa, 2 enano, 2 enano, 2 enano, 2 enano, 3 dedo, 3 dedo, 3 dedo, 4 avión, 4 avión, 4 avión, 5 enano, 5 enano, 5 enano, 6 avión, 6 avión, 6 avión, 7 beso, 7 beso, 7 beso, 7 beso, 8 avión, 8 avión, 8 avión, 9 dedo, 9 dedo, 9 dedo, y 10 avión, y 10 avión. Eso es todo, muchachos. Entonces, si no hay ninguna preguntas, voy a tener la grabación.